presenta Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 35 minutos, 8:35. Estoy platicando aquí en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho al doctor Javier Tello que pues nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión a propósito de una conferencia que ofrecerá hoy justamente en el auditorio principal de la Universidad Anáhuac aquí en Querétaro y que al mismo tiempo pues tiene que ver con este diagnóstico que debemos hacer de lo que tiene que ver con el sector salud, los servicios de salud en nuestro país. Estábamos refiriendo en la mañana muy temprano dos temas importantes. El primero, a propósito justamente de la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que refiere un día como hoy, 31 de enero de 1824, un país que tiene que tener una república representativa, popular, federal, dejando además sentado en ella la división de poderes. Y por otro lado, hablábamos de derechos humanos con la diputada Betty Marmolejo y el derecho a la salud como uno de los derechos fundamentales, sustanciales de la sociedad mexicana que debemos evaluar en este tiempo, en este momento. El doctor Javier Tello es médico cirujano por la UNAM. Tiene estudios de farmacología clínica, mercadotecnia, alta dirección de empresas y salud digital. 30 años de experiencia más o menos en el área de la salud, en farmabiotecnología. Es analista en políticas públicas de salud, además de asesor, consultor en comunicación y conferencista para diferentes empresas, sociedades médicas y de pacientes, que nos hace favor de platicar hoy con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Doctor Javier Tello, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Aurelio, qué gusto. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por compartir también con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Leía en algunos medios locales, particularmente en el periódico Noticias, un tema justamente en una entrevista que le realizan el día de hoy, en el que señala justamente en este balance de la situación de la salud, la tragedia del desabasto y la salud, pensando en un presente, en un futuro inmediato de lo que hoy por hoy nos tocará vivir a las y los mexicanos. Doctor, buenos días de nueva cuenta. ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué tan enfermo está nuestro paciente que tiene que ver con la salud? Sí, mira, muchas gracias. Creo que hay que entender una cosa, ¿no? El sistema de salud que ha tenido México siempre ha estado retrasado, siempre ha venido con a la saga de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es un sistema que fue creado hace ya más de 70 años, que viene del poscardenismo, donde se estaba buscando un sistema medio socialista que abrazara a la gente, etcétera, pero que se fue quedando atrás precisamente por este nacionalismo ultranza, pero que poco a poco, hay que decirlo, a partir de los años 80 empezamos a tomar cierta velocidad, con logros muy importantes, como una reducción de la mortalidad infantil, que se notó de manera dramática. Logramos consolidar uno de los mejores programas de vacunación en el mundo. México era un orgullo, contábamos con vacunas para todos nuestros niños, empezamos a meter programas agresivos de vacunas muy caras como la del papiloma humano, etcétera. Entonces no teníamos el mejor sistema de salud del mundo, pero queríamos llegar a algún punto. Sin embargo, bueno, cuando comienza esta administración hay un cambio radical que también hay que mencionar, Aurelio. Nosotros desde los años 80 hasta el año 2018 cambiamos de gobierno, cambiamos de partidos políticos, y la salud permaneció constante. La salud nunca se toca, y si tú te fijas en todos los países del mundo, tú puedes cambiar de régimen, pero su sistema de salud es uno, porque eso no tiene, es una cuestión técnica, es una cuestión de administrativa. Los pacientes son pacientes, los familiares son familiares y los médicos son médicos, para acabar pronto. No hay por qué cambiarlos. Bueno, ¿a qué venía entonces que se cambiaran varias cosas en esta administración? Pues muy simple. A que la mentalidad de este nuevo régimen era el de obtener la mayor cantidad de recursos posibles precisamente para el movimiento que le llaman. Y es así como había solamente un fundamento en salud que era ideológico: venir a quitar el seguro popular cuando se llegue al poder. Eso era lo único, el objetivo. En el camino hubo un enorme accidente al principio de la administración, que era el querer tomar todas las compras del gobierno con la Oficialía Mayor de Hacienda, y cuando llegan a las compras de la Secretaría de Salud, tienen que aprender, porque había una ignorancia de ello, qué era el sector salud y cómo eran las compras.
no les gusta porque les parece que todo aquello que tenga un contrato es corrupción, y como no entienden el sistema de distribución, consideraron que era intermediarismo y de alguna manera inventaron un número: 30,000 millones de pesos que vamos a ahorrar quitando a los distribuidores. Movieron el sistema de compras, ahorcaron a los fabricantes con tiempos verdaderamente pequeños, con precios verdaderamente ridículos, y cuando se quedaron sin distribuidores y sin proveedores, estalló un problema de desabasto de medicamentos que seguimos viviendo al día de hoy. Perdón, doctor, estoy platicando con el doctor Javier Tello, esto no se había previsto, esto no se había contemplado, digamos, dentro de lo que tendría que ver mínimamente con una propuesta de gobierno desde el 2018. No, por supuesto que no, ¿no? O sea, el sistema de salud, no había un plan. Revisen, por favor, todos los documentos del candidato López Obrador, y lo único que existía era hacer una unificación del sistema de salud, lo que quiera que eso signifique, y que sea gratuito. Es lo que yo siempre le he llamado el World Peace, como las reinas de belleza esas que dicen: ¿y tú qué deseas? ¿Hay paz mundial? Bueno, todo el mundo dice: ¿qué quieres de un sistema de salud? Gratuidad y universalidad. Bueno, sí. O sea, pasemos a la siguiente hoja, pero en la práctica, ¿qué es lo que necesitas? Y él decía: vamos a quitar el seguro popular porque no es seguro y no es popular. Y lo que no dijo, porque lo hizo Julio Frenk, porque venía de tiempos del Vicente Fox, era cuestión ideológica. Pero de ahí en fuera no sabían absolutamente nada. No había una propuesta concreta, puntual y formal. Cuando inexpertamente meten la mano en esto, nos quedamos sin medicamentos. En enero de 2020 quitan el seguro popular con una cosa que se llamaba INSABI, que su única función era quedarse con el dinero del seguro popular. No era un servicio médico, no era cómo darle protección a los pacientes, era quedarse con el dinero. Se adueñan de ese dinero y no supimos más de esta tragedia porque al mes siguiente nos cayó una pandemia que duró durante 3 años y que costó más de 800,000 vidas. Entonces, perdón, Aurelio, una tragedia tras otra tragedia tras otra tragedia. En el camino ahora tenemos este decreto reciente para terminar de centralizar toda la atención salud, donde el gobierno federal le quita los recursos de salud a los gobiernos de los estados para administrarlos ellos mismos, y finalmente, como vienen tiempos electorales y el presidente lo dijo: no quiero volver a escuchar del desabasto, que no significaba quiero resolver el problema, significaba no quiero escuchar. Ya tengo una respuesta para el desabasto. Exacto, pone una megafarmacia que no sirve absolutamente. Sí, estaba leyendo datos aterradores, aterradores. 67 recetas que se solicitaron, apenas se atendieron de las más de 250,000 que por lo menos se generaron en un lapso en nuestro país y que no se han podido atender, doctor. Es correcto. Y bueno, el Universal publicó la ocupación física que tenía esa bodegota. Sí, lo vi. .90 y tantos por ciento. Ni 1%, o sea. De lo que significa ahora, y perdón, lo digo de esa manera, pero el presidente dice es que detrás de la adquisición de medicamentos, detrás de los sistemas de salud públicos y privados, hay una serie de mafias y de personas que han hecho negocios, que se han enriquecido, que han abusado de la pobreza. Me suena bonito el discurso de abusado de la pobreza, de la necesidad de la gente, y abusaron durante todos esos años teniendo un mal servicio de salud. Ahora proponemos tener un servicio de salud al estilo Dinamarca, doctor. Bueno, primero, suena bonito. Es muy probable que si había corrupción, ya se perdió. Porque, ¿qué crees? Estamos por terminar la administración y de toda esa corrupción enorme del sistema de salud, de la mafia, del cártel de las medicinas, etcétera, no hay una sola persona tras las rejas. No hay una sola denuncia penal. No hay un acta levantada en contra de nadie, absolutamente. Entonces, perdón, ¿son cómplices de esa gente? ¿Por qué la dejaron ir? O sea, vamos a suponer, dicen los abogados, que suponiendo sin conceder, que estuviera plagado de una mafia enorme, ¿en dónde están esas personas corruptas? Totalmente de acuerdo. Nunca se persiguió a nadie. Ahora, yo como ciudadano mexicano, son dos preguntas. El tema de los servicios de salud hoy en nuestro país, en el 2024, ¿están mejor que en el 2018? ¿A qué aspiramos nosotros en temas de salud pública en este país en el futuro inmediato? Que ese, me parece, es un tema que tenemos que revisar y que tenemos que analizar, doctor Javier Tello. Mira, lamentablemente,
el sistema de salud, te repito, no era el mejor del mundo, pero por lo menos ahí va. Pero sí tenía una característica que siempre ha sido un vicio, y yo lo digo, yo soy crítico del sistema de salud desde los años 80, cuando estudié medicina, era que el sistema está hecho para el sistema mismo, no estamos pensando en los pacientes. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo, no es de esta administración, es un ejemplo heredado, ¿sí? En México, tú no tienes derecho a escoger a tu médico. ¿Por qué? Porque te castigan. Tú tienes derecho a ir a una clínica, la clínica que te corresponde. Sí. Nada más a esa clínica. Si no te atienden en esa, no puedes ir a otra. Lo mismo ocurre con tus medicinas. Tú solamente puedes obtener tus medicinas en esa farmacia de esa clínica. No tienes derecho de ir a otra. Bueno, esta falta de visión de que el paciente, de que la gente esté al centro de las decisiones, hoy, con este nuevo régimen que está buscando el beneficio mismo de su propio movimiento, queda peor. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué terminó esta megafarmacia? Que ahora resulta que si tú no tienes medicamentos, te dieron ahora un trámite adicional. Aurelio, tienes que llamar por teléfono en no más de 3 días de tu receta. Tienes que tener entonces un teléfono celular, tienes que tener tu CUR, tienes que tener toda la mano, tienes que darle seguimiento a esto, y si a las 48 horas te hicieron el favor de conseguírtelo, tu premio es irte a formar otra vez en esa clínica. Para que la manden del Estado de México a una comunidad en Durango. Es absurdo. No estamos poniendo... Entonces, ¿qué es lo que deberíamos aspirar? ¿A dónde queremos? Si queremos reconstruir y recomponer nuestro sistema de salud, tiene que ser un sistema de salud que piense en el beneficio de la gente. Y perdón, esto no es una novedad. Así se creó el sistema de salud de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque el sistema de salud de Gran Bretaña se hizo con algo muy importante. Esta visión de la gente ha sufrido mucho durante la guerra. Sufrieron bombardeos, tuvimos héroes de guerra, la gente sufrió y murió y tuvo hambre. La gente merece que la cuidemos, así que vamos a crear un sistema de salud. Era el lema del sistema de salud de Gran Bretaña, que decía, te voy a cuidar de la cuna a la tumba. Eso es lo que deberíamos ver. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo protegemos a la gente y le damos lo que le conviene? Voy a poner un ejemplo muy simple y que tu auditorio seguramente va a escuchar. Por favor, doctor. Imagínate una mamá que tiene que ir a trabajar, una mamá que es trabajadora, y que un día despierta y 2 de sus niños tienen una gripe horrible. La primera pregunta, ¿quién de tu auditorio que tiene seguro social va al seguro social porque tiene gripe? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie quiere literalmente perder el tiempo en eso. Una persona va al seguro social o porque tiene una enfermedad gravísima o porque necesita una incapacidad. Bueno, esta mamá resulta que tiene que tomar entonces 3 peceros para llegar a la clínica que le corresponde, porque no tiene derecho de ir a otra clínica, donde va a perder un día de trabajo, donde va a hacer una fila, y si le va bien, a lo mejor faltan medicinas ahí y no se los van a resolver. ¿Qué hace hoy la gente? Aurelio, lo que está haciendo es irse a la farmacia de la esquina. Claro. Y no está yendo la gente que no tiene seguro social. La encuesta nacional de salud y nutrición 2022 dice que la gente con seguro social e ISSSTE se está yendo a la medicina privada. ¿Por qué? Porque le conviene. Vamos, perdóname, a tener un sistema de salud donde le impongamos a la gente lo que queremos o lo que la gente requiere. Lo que la gente realmente necesita para atender esa situación. Estamos en terapia intensiva, estamos desahuciados en términos de salud, por lo menos en nuestro país, y me están preguntando, el ISSSTE, que obviamente es de la otra instancia, estamos hablando del Seguro Social, el ISSSTE, que está peor que nunca, ¿será? El ISSSTE yo creo que está viviendo uno de los peores momentos. El ISSSTE ha sufrido subejercicio, ha tenido pésimas administraciones. Bueno, el director, que es verdaderamente incompetente, está por irse y van a poner a otra persona. Que hoy la hermana. Hoy yo quisiera saber quién del auditorio que esté en el ISSSTE está contento con lo que tienen que hacer. Ya ha sido casi una caricatura
que por ejemplo, en el Centro Nacional López Mateos, en el Centro Médico López Mateos, la gente se cruza la calle a la clínica de un laboratorio muy famoso que está cruzando la avenida Coyoacán, porque ya saben que no hay nada. Los médicos ya mejor te mandan allá a sacar radiografías, a sacar ultrasonidos, análisis, porque están en una situación verdaderamente triste. Doctor Javier Tello, hoy a las 11:30 de la mañana en el auditorio de la Universidad de Anáhuac, aquí en Querétaro, este va a ser el tema principal de su ponencia. Exactamente. ¿Cómo está el sistema de salud en México? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? ¿Y qué es lo que deberíamos esperar? Porque bueno, viene algunos tiempos que no podemos mencionar en este momento, pero que sabemos que 2 mujeres van a hacer propuestas. ¿Qué estamos esperando que nos digan? ¿Qué necesitamos en este país? Es correcto. Que ocurra para que las cosas puedan cambiar, pensando que el sistema de salud es un sistema que tendría que funcionar extraordinariamente bien, yo no digo en Dinamarca, pero al menos bien, para poder atender las necesidades de salud que muchos mexicanos y mexicanas tenemos todos los días. Gracias, doctor, que tenga buenos días. Aurelio, muchas gracias, encantado. Gracias, es el doctor Javier Tello, gracias por estar con nosotros y platicar con la audiencia de Radar.